Paradogmas. Hola, sean todos bienvenidos a un episodio más de Paradogmas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la obra espiritual trinitaria, cómo es que surgen los hermanos espirituales, es que hay todo este desarrollo espiritual. Yo soy Karina Reyes y el día de hoy nos encontramos con un gran espiritualista, Alejandro. Un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás, Ale? Mucho gusto por la invitación, Karen. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es que surgen estos templos espirituales y por qué es la palabra trinitario mariano? Bueno, se llama espiritualista trinitario mariano, la obra espiritualista trinitaria mariana, porque nosotros creemos en la conexión de espíritu-espíritu, ya sea con esencias o potencias divinas, con seres espirituales, y trinitario mariano, porque creemos en la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y Mariana, porque nosotros vemos a María, la madre de Jesús, como una figura, la figura femenina de protección. Más que nada, cobijarnos como madre nos da la protección, la fuerza y es una intermediaria ante el Padre. Por eso Okey, es Trinitaria Mariana. perfecto, Ale, muchas gracias, porque hay veces que nosotros no tenemos como el contexto, ¿no? Y siempre hay, pues, un significado a todo lo que conlleva esto. Me gustaría saber un poco de la primera vez que tú pisas un templo espiritual. Bueno, la primera vez que yo piso o conozco un templo espiritualista trinitario mariano, o también se les llama casas de oración o colegios espirituales. Primero fue se puede decir, por una lesión en una mano. Es cuando yo tenía 12 años, 13 años. Jugando básquetbol me lesionaron, me aventaron el balón muy fuerte y no alcancé a abrir mi mano y se me lastimaron los tendones. Entonces me llevaron con médicos, me trataron de sobar mi mano y pues más me lastimaban. Duré así como 3, 4, 5 días. Y pues la verdad, una vez ya no aguantaba el dolor y mi hermana, que era más pequeña, le comentó a una tía que vive al lado mío que yo no podía poner bien mi mano, no la podía abrir. Entonces mi tía se acercó con mi mamá, le hizo como una invitación que me iba a llevar a un lado y ahí surgió mi primer contacto, que por cierto es muy curioso que esa persona o al lugar donde me llevaron era la casa de mi tía en una parte alta. Acondicionaron un altar con los símbolos que posteriormente te puedo platicar, que es el ojo visor, que es el triángulo trinitario mariano. Y cuando yo pasé y fui asistido para una curación, al primero que vi en ese tiempo pues era mi tío. Y yo lo veía como mi tío, pero lo más curioso es que yo cuando vi, él estaba con los ojos cerrados, con una bata blanca, y yo veía unos cirios en ese tiempo. Pero lo más curioso es que cuando me preguntaba que a qué yo iba o me hicieron presente a él, pues yo no le entendía, porque hablaba como en un dialecto o apenas se le entendía la forma de expresarse. Entonces hay una guardiana que lo asiste y lo que tú no entiendes, ella te lo da a entender para que tú puedas hacer fluida la consulta o lo que tú vas a buscar. Y me acerqué en este caso con mi tío, que yo lo veo como mi tío, pero no. Surge ahí cuando yo conozco la primera facultad con un siervo espiritual que se llamaba, en ese tiempo se hacía llamar, o se llama Venado Veloz. Y cuando me empezó a asistir de mi mano, me tocaba mi mano, sentía mucha energía de sus manos hacia la mía. Me hizo un masaje o un tocamiento en mi mano y es cuando yo empecé a sentir la movilidad de mi mano, de mis tendones. No sentí mucho dolor y es cuando yo empecé a sentir la sensación de que ya estaba sana mi mano. Y es cuando ahí él me dice que yo tenía don, o se le llama misión, o que yo tenía cerebro abierto
en el futuro yo desarrollarme como facultad y poder obtener un ser espiritual. En el momento que él te toca tu mano, ¿tú empiezas a tener movimiento o fue después de días? No, empecé a sentir el movimiento, incluso ya no sentí ese dolor en mis huesos o en mis tendones. Posteriormente ya pude mover más la mano y pasando el tiempo se empezó a disuadir ese dolor. Disminuyó, Sí, cosa que doctores especialistas no habían podido solucionar. no, en ese caso ellos me decían que me tenían que hacer como una radiografía. Operación, me Sí, imagino también. sí, entonces familiares que no sabían o me querían ayudar y ellos pensaban que me podían ayudar nada más sobándome así, pues más me lastimaban. Claro. Entonces creo que me lastimaron más y empeoraron la situación. Y con estos seres espirituales, seres sanadores, mi primer contacto fue así y sentí la sanación. Ujú. Okey. Tú me mencionas que el hermano espiritual, ¿puedo decirlo Sí. así? Eh, Te dijo que tú estabas destinado, eh, a seguir este camino del mundo espiritualista, y quiero saber, porque estabas muy joven, 13 años, Mm. quiero saber si en ese tiempo que tú llegas ya al templo para, pues, quedarte, te surgieron cosas, te pasaron cosas. ¿Cómo es que después de esa experiencia tú decides regresar a un templo espiritual? El primer contacto que yo tuve, como te digo, fue en un altar. En este caso, esa facultad que era mi tío, Ujú. él sí pertenecía a un templo espiritualista trinitario mariano. Él sí era un componente, pero posteriormente desde ese acercamiento de mi mano, yo volví a tener un acercamiento hasta los 16 años. Y no exactamente en un templo, me llevó esa misma tía, conocía a otra persona que era facultad y me llevó a su casa. Me llevó a su casa y ahí iba mucha gente a recibir sus curaciones. Y no era un templo, se le puede llamar como un altar que acondicionan o preparan el ambiente para poder entregar los bálsamos para la gente que tiene esa necesidad, cualquier necesidad, ya sea un problema legal, enfermedad, el trabajo, poder ganar un poquito más de dinero, un empleo, y de ahí yo tuve ese acercamiento. De ese acercamiento, ya posteriormente yo llegué a un templo espiritualista trinitario mariano, derivado de un problema que yo fui ahí y conocí un recinto que está en la Ciudad de México, en Iztapalapa, en la calle Avenida del Rosal, y se deriva de esa curación, me invitan a un templo espiritual para escuchar una cátedra. Y yo no sabía que era una cátedra. Lo primero que yo vi cuando entré a ese recinto o a ese templo espiritual, fui a 3 personas de tercera edad hablando de diferente forma, sentadas. Yo en ese momento, pues, yo decía que eran unos sillas, pero ahora ya que tengo el conocimiento, se le llaman sitiales, y a estas personas que radian la palabra en los templos se llaman pedestales. Okey. Pero, ¿te surgieron cosas, o sea, cosas que no estaban fuera de lo normal, perdón, que tú hayas dicho: "Yo quiero seguir este camino porque no estoy bien", porque, no sé, energías negativas o algo que te haya, seguido en ese trayecto? Sí, mi acercamiento para escuchar, la palabra de las esencias o estas personas que te digo, que ahora son componentes o pertenecientes a una media unidad que se le llaman pedestales. Yo llegué porque me pasaban cosas, como ejemplo, un miedo extremo, malos pensamientos. Por un momento me daba mucho temor que llegara la noche, no podía dormir, tenía pensamientos, se puede decir que confusos. Yo pensaba, y yo siempre tengo la imagen de que Dios es una esencia y potencia de amor, de poder, pero en mi mente de la nada me empezaron a poner como pensamientos en contra de Dios, de las personas, La negación sí, hacia la fe. instintos así como negativos, y yo en el fondo sabía que estaba mal
y yo luchaba contra mi mente, sabiendo que eso estaba mal y de la nada surgían esos pensamientos negativos y pues fue una lucha espiritual porque yo sabía que Dios y todo lo que representa a Dios es bueno y de repente me ponían pensamientos que en contra de Dios y dañar al prójimo, y pues esa sentí que era no algo normal porque yo no lo generaba. Entonces yo con esas sensaciones duré 6 meses. 6 meses duré y es cuando yo ya no pude más y le pedí auxilio o apoyo a mi tía que vive al lado y es cuando me llevó a esta casa con esta facultad y su protector y es cuando ellos me asistieron, me dieron una consulta y ellos me dieron mi liberación porque sí tenía ahí algunas energías muy fuertes que me incitaban a la violencia, la negación de la fe, todo lo que es en contra de Dios. Es algo muy fuerte y yo siempre he creído en un arcángel que se llama San Miguel y creo que él me llevó y me cuidó y me protegió para yo llegar ahí a ese templo y ser asistido. Incluso fue curioso porque cuando me estaba asistiendo a esta facultad, o más bien ya el hermano espiritual, me hizo presente que si yo tenía fe y le dije que sí y me dijo que si yo conocía a un arcángel de una espada y yo le dije que sí. Y me dice, ¿sabes cómo se llama? Y le digo, sí, San Miguel Arcángel. Y me dijo, ¿y tú crees mucho en él? Y digo, sí. Y dice, bueno, pues tu fe te ha salvado. Y es cuando el hermano espiritual pide a las personas ahí presentes, se pusieron alrededor mío, hicieron una cadena de luz, una cadena de oración, y me custodiaron, en este caso mi materia y la del hermano espiritual, o la facultad, para que el hermano espiritual me liberara y desprendiera todas esas energías que tomaba mi mente. Fue una experiencia muy, muy fuerte porque sí hay repercusiones físicas. Sufrí mucho de mis nervios, de ansiedad y luchar contra algo que es sobrenatural, pues no es nada grato. Entonces, de ahí confirmaron que yo también tenía ese don para yo poder en algún futuro servir a mi padre, a las esencias benditas, a las potencias. Y es cuando mi primer acercamiento en un templo, el hermano espiritual me dice que vaya a tomar o escuchar cátedra. Y es cuando veo ese templo, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí escuché mi primera cátedra en un templo. Okey. Pero me mencionas que tenías 16 años cuando sucedió Sí, eso, ¿cierto? sí. ¿Desde esa edad ya comenzaste a ir a catedral, varias veces o todavía Fui 3 tardaste? veces Okey, a ese lugar, a ese templo bendito. Fui 3 veces, pero pues tú tienes 16 años y eres joven, estás en la adolescencia y te gana el mundo. claro. ¿Sí? Entonces, a pesar de que te dicen que tú tienes don, misión o cerebro abierto se le llama, tarde o temprano vas a cumplir, vas a servir de alguna u otra forma. Me imagino que cuando es tu tiempo. Sí, Y también hay que tomarse como las cosas en serio, ¿no? tienes que tener la convicción, la pasión por servir, porque mucha gente no está marcada de nacimiento como yo y mucha gente por acudir como pueblo se le llama pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es específico en una nación, el nombre de un país. Se le llama el pueblo de Israel espiritualmente. Entonces se le llama pueblo de Israel. Muchos les gusta lo que ven, a los hermanos espirituales, las facultades, todo lo que representa. Y aunque no sean marcados, se acercan con los guías de los templos y ellos piden ser marcados. O sea, tú puedes obtener y servir a Dios por don de nacimiento o porque te lo otorgan. Okey. Cuando me dices ser marcados, ¿los marcan? ¿Cómo es que los identifican para que puedan servir? Bueno, es que todo tiene de una historia de la obra espiritualista trinitaria mariana. Para yo poder decirte esto, tenemos que saber el contexto del inicio. Brevemente te puedo contar que la obra espiritualista trinitaria mariana
surgió en septiembre del año 1866. El precursor del tercer tiempo, o el fundador, o el elegido del tercer tiempo para cumplir esta misión de la obra espiritualista trinitaria mariana, se llama Jacinto Roque Rojas Esparza. Él es mexicano, de padre español, de la comunidad judía, y hijo de madre de la comunidad indígena otomí. Entonces su padre decía que entre su familia iba a salir el Mesías elegido, y su madre, de origen otomí, el sacerdote espiritual de esa comunidad, decía que en su comunidad otomí iba a nacer el Salvador o el elegido del tercer tiempo para su liberación. Entonces, Roque Rojas, en este caso se le llama el elegido del tercer tiempo, Elías el profeta. Eso se le fue revelado en un sueño por un arcángel, y le mencionó que él era el elegido del tercer tiempo para dar pie al inicio de la obra espiritualista trinitaria mariana. Entonces tuvo todo un proceso al saber que él era el elegido para ser el precursor de una obra espiritualista que nació en México. Él tuvo que desarrollar ciertos conocimientos, y todo era un conocimiento natural, no era que agarrara libros o algo que te pueda decir vamos a crecer o evolucionar de esta forma, ¿no? Simplemente él con el tiempo los iba desarrollando. Él fue una persona muy intelectual, él tuvo varios oficios, él fue una persona muy culta, muy preparada, incluso su padre lo llevó a un seminario con su padrino, y él lo que más le llamaba son los conocimientos de teología, en especial el Apocalipsis. Él se especializó en eso, y posteriormente, cuando fue revelado en sueño que él era el elegido del tercer tiempo para ser el precursor de la obra espiritual trinitaria mariana, tuvo un proceso, un conocimiento, porque hubo testimonios. Él sanó a muchas personas, se dice, te digo, todo esto es una reseña, más que nada de un conocimiento histórico o una información histórica, es de testimonio de gente que creía en él y en Elías, en la fuerza de sanación. Curó a leprosos, le dio la vida, o en cierto momento se le puede decir, a una persona paralítica le dio la sanación, a una muda le hizo hablar. Como toda la causa de Dios, él fue perseguido por sus mismos seguidores, fue perseguido por autoridades, o en este caso del clero católico, del mismo gobierno. Entonces, manejar la verdad puede sembrar la fe y también puede sembrar confusión. Entonces, ¿cuál es el origen de los templos? En el año de 1862, a él se le revelan los 22 preceptos. ¿Qué son los 22 preceptos? Las leyes de Dios. Es como los mandamientos, ¿sí? Es una fusión de las leyes de Moisés del primer tiempo, la sabiduría y el conocimiento del divino maestro en el segundo tiempo, de Jesús de Nazaret, y en este caso en el tercer tiempo, que es Elías, en este caso Roque Rojas. Se le dieron a conocer en revelación los 22 preceptos, y siguen vigentes, no solamente para los espiritualistas, eso es para todas las personas en general. Es como las leyes para que tú te guíes correctamente en tu vida y puedas cumplir las leyes morales y espirituales. Entonces, en el año de 1863, él congrega a muchos creyentes que en este caso él sabía que creían en él. Y sobre todo, lo más importante, que en esa congregación o en ese pequeño recinto, muy humildemente el lugar, él elige a 12 varones y elige a 12 doncellas vírgenes.
De esas 12 doncellas vírgenes, escoge 7. Y de esas 7, escoge una en particular que se llama Damián Oviedo. Damián Oviedo, los datos que se tienen, es, era del estado de Veracruz, fue la primera guía, también hizo su recinto, y fue la primera en generar más bien la iniciadora, o darle vida con el rayo crístico y darle irradiar la palabra del divino maestro. Entonces, de ahí ellos la eligen para que ella sea la seguidora y continúe la obra espiritualista trinitaria mariana. También Elías Roque Rojas, en esa congregación que él hizo, entró de la nada en éxtasis y se hizo presente el rayo de Elías, el profeta Elías. Y incluso en la cátedra que se irradió, él menciona: soy Elías del tercer tiempo, soy el Elías del primer tiempo. Entonces, de ahí surgen los 22 preceptos, de ahí surge los elegidos para darle continuidad a lo que es la obra espiritual lista trinitaria mariana, y en este caso Damián Oviedo, se puede decir que implementa su recinto, es guía, desarrolla a personas, porque esto se va a multiplicar, porque ya se originó, fue la piedra angular, la piedra fundamental para darle vida a lo que es la obra espiritual trinitaria mariana. Y de ahí, gracias a los primeros iniciadores, se empieza a expandir la obra espiritual. Y hay un momento en que en la República Mexicana hay muchos templos espiritualistas trinitarios marianos. Actualmente en México Sí, existen sí. varios La templos. mayor congregación de templos están en la Ciudad de México. Okey, más o menos, ¿sabes la cantidad? No te tendría el dato exacto, pero lo que es la alcaldía de Azcapotzalco, Gustavo Madero e Iztapalapa es la que concentra el mayor número de templos espiritualistas trinitarios marianos. Entonces, sí es muy complejo. Y también en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, o Morelos en general, hay un gran número de templos espiritualistas trinitarios marianos también. Hay mucha gente que acude a los templos espirituales y como lo entiendo, en este momento también hay muchas personas que están sirviendo para ayudar por medio de los hermanos espirituales. ¿Cómo es, Ale, que tú te desarrollas para lograr, tener la interpretación de lo que es los hermanos espirituales? Ahí sí ya retomo una pregunta que me hiciste anteriormente de cómo ya llegué yo a un templo. Yo llegué por dolor, por una necesidad. Un problema me llevó a yo buscar una ayuda. Entonces, la ayuda la recibí, purifiqué mucho, sentí mucho dolor, porque sentía que nadie me podía ayudar. Aunque tú tienes tu familia y te apoyan, hay algo que te hace falta. Entonces, cuando yo ya decido pertenecer a un templo espiritual trinitario mariano, anteriormente, bueno, yo conocí un templo que se hacía llamar Fuente de la Vida y de la Gracia, ubicado en el Escuadrón 201. Y ahí yo conocí a mi guía, en este caso mi maestra, la que me dirigió y me dio un apoyo incondicional, y le hice saber y expresar mi necesidad de yo servir, y ella me comentó que si yo estaba convencido realmente de servir, porque somos sometidos a muchas pruebas. Digo, todos los seres humanos sometidos a muchas pruebas, pero los seguidores de Dios, somos sometidos a muchas pruebas de fe muy fuertes. Entonces, cuando yo llego a un acercamiento, yo le pido a la guía del templo que quiero servir. Y me dice ella que lo pensara muy bien, que, pues, que la obra era tan limpia, tan pura, porque hay personas que llegan a abortar la, la misión de la obra espiritual, porque las pruebas son muy fuertes, es de constancia, dejar el mundo para organizarte
y poder dar un servicio. Entonces, cuando yo le digo a mi guía que me marcara y me pasara, pues ella me presentó ante las esencias, ante las potencias, y ahí es cuando me asignaron a un protector, a mi protector, y me dieron las marcas y las potestades de él. Entonces, sí es muy complejo ir a pedir que te marquen, y sobre todo los seres espirituales te los asigna Dios. No es que tú lo pidas en uno en especial. Tienes que tener una preparación tanto mental como física. Sí. Tienes que estar consciente de que ya no solamente eres tú, sino que vas a estar siempre acompañado y que siempre vas a estar para ayudar a las personas. No, me imagino que esto va acompañado de valores, porque es cuestión de ser humanitario. Ahí entran en mucho los 22 preceptos que te mandé, son como las leyes de Dios, como los reglamentos para poder dirigirte correctamente. Es muy complejo porque son reglamentos y tú los puedes cumplir, tienes la voluntad, pero como vives en el mundo y estás lleno de materialismo y problemas, tu trabajo y muchas circunstancias, por momentos te doblas un poco, pero sí tienes que tener pensamientos positivos, ser muy, muy humano, la humildad ante todo. Y la humildad no hablo en pobreza, en este caso escasez de dinero, sino los valores firmes y tu escala de valores tienen que estar bien, bien cimentadas para poder tú ser el ejemplo, porque tú eres el ejemplo de un pueblo y tú eres el instrumento o portavoz para que les puedas dar vida a esos seres espirituales. Y retomando un poquito acerca de tu hermano espiritual, ¿nos podrías hablar de lo que es tu protector? Sí, y cuando yo llegué al templo y como te mencioné, la guía del templo me hace presente, en este caso, a pertenecer a ese templo como congregante o se le llama mediunidad. Este, me hace presente ante el pedestal, que en este caso es el que está irradiando la esencia del Divino Maestro, Jesús. Posteriormente es un proceso, porque mucha gente también explica cómo el divino Jesús, o cómo la Virgen María, o cómo Elías, o cómo el Padre Eterno, es que toman de tu entendimiento para que ellos puedan expresarse. Porque mucha gente piensa decir que eso es imposible, porque pues, es algo tan fuerte, tan divino, que no creen que esas esencias, esas potencias, tomen de lleno del entendimiento humano. Entonces, cuando a mí me presentan, me marcan, la esencia del Divino Maestro me entrega un protector llamado Tigre Negro y entrega las facultades y potestades para el cual él está apto para entregar su sabiduría, su conocimiento, sus bálsamos. Cuando me entregan y me marcan, tiene que ser siempre el que te va a marcar es una esencia. ¿Y qué es? La esencia o la potencia del Divino Jesús de Nazaret. Puede ser Elías también o el Padre Eterno. Perdón que te interrumpa tantito. Cuando te asignan a tu hermano espiritual, ¿tú estás consciente o te preparan para? No. Yo llegué pidiendo servir y a mí me asignaron al protector. Okey. Ya posteriormente tienes que estudiar, prepararte y desarrollar para que ese ser de luz, ese protector, tome de lleno y tome de lleno de tu instrumento, de tu entendimiento humano, para que él sea digno de que te tome y ser digno tú para lo que lo tomes. Porque a fin de cuentas, a nosotros nos llaman, cuando somos congregantes, se les llaman vasos cristalinos. Entonces yo soy un vaso cristalino que tengo que pulir ese vaso para que el ser espiritual sea digno de beber de ese vaso limpio. Entonces el proceso de desarrollar es limpiar mi vaso que soy yo, limpiar mi mente, mi corazón, todo lo que me aqueja, me duele, todo lo que me perturba, para que yo sea digno de que Él
tome de mi materia, de mi entendimiento humano, de mi cerebro, y Él se manifieste. No es así como que cierra los ojos y Él te toma, no, es un proceso. Muchas personas pueden llevar un conocimiento de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y mucha gente ha pasado 20 años y nada más No no pueden. pueden desarrollar y tomar al ser espiritual, aunque ya lo tengan asignado, no lo pueden tomar. Ahí son ya cuestiones personales y a la voluntad de Dios. Tienes que estar muy preparado, Sí, muy preparado. tienes que tener mucha preparación y sobre todo, yo llegué ahí por el dolor que te digo, que experimenté un gran problema que tuve, pero lo que me impulsó a servir es el agradecimiento de lo que me sucedió y que salí bien librado. Y es como una forma de agradecerle a Dios, pues darle su servicio y que me otorga un ser espiritual para yo poder contrarrestar, o en este caso, agradecer lo que Él hizo por mí. Y más que nada en su servicio. Entonces yo así llegué. Llegué por amor, llegué por pasión, con las ganas, con la convicción de servir y me tardé 1 año en tomar a mi ser espiritual. 1 año me tomó de estudio. Todos los lunes iba a estudiar. En los templos, los días lunes son los desarrollos facultativos. Pueden ser otros días, pero por ahora son los lunes. Y yo estaba ahí al pie del cañón, al pie del cañón, al pie del cañón. Y hasta que sentí la manifestación, porque se siente la energía del ser espiritual, lógicamente te va dirigiendo la guía del templo. ¿Me puedes dar un contexto de lo que es, lo que les enseñan? O sea, ¿cómo es que logran que ustedes tengan esa capacidad de poder, tener a su hermano espiritual cerca? Primeramente, olvidarte un poco del mundo. Servir a Dios es olvidarte un poco del mundo. Limpiar tu corazón, tu mente, regirte con valores, con principios y sobre todo ser disciplinado. Es algo muy importante esta pregunta que haces porque los estudios son muy complejos, porque te hacen ver lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón, y a veces la gente le da miedo conocerse a sí misma y reconocer sus errores, porque hay pruebas divinas y hay pruebas puestas por uno mismo, y las más difíciles son las pruebas que nos ponemos nosotros mismos. Entonces, con humildad tienes que romper esas cadenas de tu pensamiento, de tu corazón, y sobre todo lo principal en la obra espiritual trinitaria mariana es hablar del amor y del perdón. Si alguien te dañó, alguien te perturbó y te laceró, darle una bendición, perdonar y seguir tu camino, y todo se lo dejas a Dios. La facultad que tenemos de tener nosotros para poder desarrollar tenemos meditaciones guiadas. Bueno, en este caso nosotros, mi guía, nos daba sesiones de yoga, nos hacía escuchar grabaciones paranormales, testimonios de personas de otros templos, personas que necesitaban los bálsamos, pero sobre todo lo más importante es una meditación guiada, porque hay desprendimientos astrales y te van dirigiendo, y en una de esas, no necesariamente en una cátedra o el padre te puede marcar, en un desarrollo mediúmnico puede presentarse tu ser espiritual y lo pueden reafirmar en una cátedra. Es muy complejo luchar contra ti mismo y aplicarlo sobre todo. Como me lo estás mencionando, ahora entiendo por qué no es para todos, ¿sabes? Porque, como tú dices, o sea, es muy difícil a veces aceptar nuestros errores, porque hay muchas personas que es más su ego que ese decir, ¿sabes qué? Yo dejo fluir todo y al fin del día yo sigo caminando. Yo creo por eso hay mucho gente reprimida, por así decirlo, y te aplaudo mucho, en verdad, que estés tomando este camino de servir a las personas, de escucharlas, eh,
de acompañarlas en este proceso y también compartirles tu experiencia, tus valores. Cuando paso a una consulta, Ale, contigo, me imagino que no estás consciente. ¿Me podrías platicar un poquito de cómo es este proceso en dado caso si alguna persona quisiera acudir a un templo? Bueno, aquí ya tú estando en el templo, digo, quiero dejar en claro que todos los templos espiritualistas trinitarios marianos son independientes y autosuficientes, y cada guía lo dirige como, como quiere, ¿sí? Los desarrollos debería ser el mismo, pero desafortunadamente una guía, en este caso mi guía, me puede dar el conocimiento y por alguna situación, si ya no quiero estar en ese templo, o nosotros le llamamos cuna, puedo ir a otro. A lo mejor yo llevo un poco de más de conocimiento y cuando quiero compartirlo, las otras facultades en el otro templo que yo vaya a buscar, a lo mejor ni lo saben, o a lo mejor saben más. Ahí es cuando entra nuestra humildad, pues, no porque yo sepa más, significa que yo voy a humillar o querer opacar en este caso, a la congregación. Tú llegas a un templo, pides consulta. Hay guardianes o se les hace llamar también parvulitos los parvulitos se les llama a las personas que están en aprendizaje o están iniciados. Y ellos son los primeros en servir, porque una facultad que está en trance o en éxtasis, tiene que estar siempre asistido por una persona. No lo puedes dejar así el ser espiritual. Entonces, los templos varían porque pueden haber 3 facultades, 4 facultades. Ya muchos acuden por primera vez o por algún tratamiento de alguna situación. Tienes que ahora sí, como se dicen, esperar tu turno y ya te van pasando con el ser espiritual que tú elijas. Y ahí el ser espiritual te lo puede decir, porque antes de ser facultad y tener un ser espiritual, fui un parvulito. Entonces hice ese proceso, llegas, les das un saludo, o si no conocen, los haces que se presenten en el nombre de Dios mi Padre, yo te saludo el ser espiritual. Ser espiritual se presenta, dice su nombre, muchos sí, muchos no, o tú le dices que es ser espiritual o cómo se llama. Entonces el ser espiritual empieza a hacer preguntas o en cierto momento la persona empieza a desplayarse cuál es su necesidad. Y de ahí va fluyendo una curación. Puede ser un despojo, una limpia, puede ser algo más complejo, pero ya ahí es de acuerdo a la situación de cada persona. Dependiendo sus Sí. necesidades. Y no solamente es ir una vez. Esto es de constancia, de fe, de mucha convicción de que al lugar donde tú vas te van a sanar. Poner y depositar tu fe y creer que van a suceder las cosas. Mucha gente va por primera vez y después ya no van, porque quieren ver resultados de la noche a la mañana y no es así. Entonces, ellos te piden fe, constancia. Si tú vas o dejas de ir, pues ahora sí que el tiempo pasa, el mundo gira y llegan más personas y muchos sí reafirman su fe, tus testimonios y tantos son agradecidos que por los que les entregan la sanación o algún problema, pues siguen en el camino de la sanación de los hermanos espirituales. Y él decide si cuántas veces vas a ir, o por primera vez o por segunda vez, pero es la persona en la que tiene el libre albedrío de seguir o no ir. Como dice el dicho, la fe mueve montañas y es lo que te ayuda. Ujú. También, el apego, ¿no? El saber que si tú tienes fe, de verdad va a suceder porque estás creyendo y también lo estás pidiendo desde el fondo de tu corazón, porque también te debe de salir del corazón. ¿Me podrías compartir testimonios, Ale? Bueno, yo soy un testimonio, primeramente antes de yo llegar, digo, recibí la sanación de mi mano, recibí la liberación de tirarme esas energías que me dañaban, me perturbaban y me confundían. Fui liberado. En este caso, el problema que yo llegué ya definitivamente al templo, ser congregante o un componente de un templo trinitario mariano,
Me ayudaron mucho mi mamá en una enfermedad y en un problema muy fuerte que tuvimos. Entonces, no solamente los seres espirituales te ayudan para sanar un cuerpo, puedes tener un problema de no tener trabajo, un problema legal, es muy complejo el servicio y el mundo espiritual es muy amplio. Hay jerarquías y las jerarquías entre ellos se respetan y si un ser espiritual si requiere un curandero, hay seres espirituales que son curanderos, te canalizan con un curandero, con un médico cirujano, con un orientador. Hay abogados espirituales, lectores espirituales. Ha habido testimonios de que mucha gente, en este caso mujeres, tienen problemas de que no pueden embarazarse o no tienen trabajo o tienen ciertas enfermedades que ya acudiendo con los médicos les dicen, pues es que no tienes nada o no pueden ver qué es lo que hay a fondo. Entonces, desafortunadamente en los templos trinitarios marianos llega mucha gente con daño. Eso es muy complejo. La mayoría de la gente va ahí por mucho daño y los seres espirituales y hay otras religiones que también son al servicio de Dios. Es un mundo espiritual de otra forma, pero al fin de cuentas al servicio de Dios. Entonces, hay muchas formas para poder obtener una necesidad. Mucha gente que no se puede embarazar, muchas mujeres se embarazaron, muchas personas que tenían cierta enfermedad, en este caso del hígado o una, no sé, una lesión en el cuerpo, o hay personas que no pueden dormir o personas perturbadas que ya las declaran hasta cierto momento una muerte próxima. Si son atendidas a tiempo por siervos espirituales, pueden salvar. O sea, sí hay mucho testimonio. Sí hay mucho testimonio de los creyentes del credo trinitario mariano. Muchos dicen que es una religión, es un credo, es una creencia, pero cuando tú ya estás de lleno lo puedes tomar como religión, no pasa nada. Una religión. Para asistir a los hermanos espirituales, ¿se les ofrenda algo o cómo es que tú los atiendes? Los seres espirituales evolucionan por sus obras o por sus acciones. Si tú como facultad eres constante y te preparas en éxtasis darle vida y que esa energía del ser espiritual que te está tomando o se está comunicando, la mejor ofrenda para ellos es el servicio. Ellos se entregan los bálsamos, curación, regeneración, transmutan todo lo negativo a positivo y la mejor ofrenda para ellos es las acciones. Ellos vienen, necesitan a su instrumento que somos nosotros y ellos se pueden manifestar y entregar y con esos ellos evolucionan. Y nosotros evolucionamos también como materias, como instrumentos también. Sí, al fin del día van adquiriendo más conocimiento para tener también el control de lo que es llevar a cabo un hermano espiritual. ¿No? Y los siervos espirituales, mientras más pasa el tiempo, más se va desenvolviendo todos sus dones. Porque a veces mucha gente pregunta cosas que no es que el ser espiritual no te quiera decir la verdad, porque entre los seres espirituales, bueno, está la clarividencia, y ellos pueden ver más allá porque para ellos no hay tiempo, no hay espacio, no hay lugar, y ellos pueden decirte, anteponerse ante una situación de peligro, de alguna enfermedad, o en algún momento, no sé, alguna sugerencia o recomendaciones para que tú no tomes un camino equivocado. Entonces es muy complejo el mundo espiritual. Claro, es muy complejo. Me gustaría compartirte una experiencia para ver cómo es que tú la puedes evaluar, qué es lo que te parece. Cabe recalcar que mi abuelita pertenecía a un templo espiritual y pues ella falleció. Yo fui muy apegada a mi abuelita, muy, muy apegada. Y cuando ella fallece, yo no lo supe asimilar, ¿sabes? Cuando ella fallece, yo empiezo a hablarle como si ella todavía estuviera viva. Y yo comienzo a hablarle y yo llegaba de la escuela, ¿no? Siento que fue un error mío, porque yo llegaba y le decía: "Hola, abuelita, ¿cómo estás?".
Ella era de Ciudad de México, pero venía a visitarnos y le encantaba estar en el patio de tu casa. Y, pues, ella fumaba y le gustaba mucho tomar agua Levité, y cuando ella fallece, pues, yo le ponía sus cigarros, su agua, como si ella todavía estuviera. Eh, Obviamente, mis papás no estaban en ese momento cuando yo hacía, y una vez surge que yo estoy barriendo el patio, y yo estaba escuchando un género de música, pues, no común al que ella escuchaba. Y se paró la tele, ¿no? Entonces, mi pensamiento fue, pues no pasa nada, se fue el internet o algo así, pero sin embargo no, o sea, se puso una canción que ella escuchaba mucho que dice: "Fue en un café Mm, donde yo la dejé", ujú, y yo lo entendí como que ella me escuchaba, como que ella estaba ahí. Sin embargo, al pasar los días, todo fue muy negativo. Me empezaban a hablar. Eh, no como tal, pero yo escuchaba a las 2 3 de la mañana como si estuvieran susurrando. ujú, Entonces, pasaba que yo no podía dormir, o sea, yo estaba muy alterada, no podía dormir, pero yo, sin embargo, seguía creyendo que era ella. Entonces, en una ocasión, yo sentí que se sentaron en mi colchón y yo le dije: "Ay, abuelita, mañana seguimos platicando porque ahorita yo estoy cansada". Y fue tan negativo lo que yo sentí, tan feo. No vi nada, cabe recalcar, pero, yo sentí una energía negativa. Y ahí fue cuando me di cuenta que no estaba yo, creo, con ella. A partir de los días, cada vez me molestaban más, muy, muy feo, muy horrible. Llega un punto donde yo tengo un sueño, y en ese sueño, estoy yo dormida, eh me veo yo dormida y veo que me está viendo un hombre moreno, pero cuando se me acerca es como un demonio. Entonces, yo recuerdo muy bien que en el sueño yo me despierto, voy, abro la puerta de mi hermano y le digo: "Ayúdame, ayúdame, por favor, ayúdame". Corro hacia el balcón para gritarle a mis papás y en el sueño alguien me jala. Y cuando abro los ojos, yo estaba en verdad despierta en el balcón y mi hermano me estaba preguntando: "Oye, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Estás dormida y me estás hablando?". ujú. A base de eso, yo tuve mucho miedo, y yo le empezaba a decir a mi abuelita: "¿Por qué me haces esto? ¿Por qué estas actitudes conmigo?". Confusión. Claro, yo empecé a decir: "Eres mala, yo ya no te quiero ver", y nada. Pasan los días, yo no le comentaba a mis papás, porque yo tenía mucho miedo, pues, de que cómo reaccionara mi papá, pero, sin embargo, me molestaba, yo no podía dormir, yo tenía insomnio, yo amanecía rasguñada, amanecía moreteada. Y en una ocasión, pues, yo le mencioné a mis papás, me hicieron una limpia y a base de esa limpia yo lloré mucho y yo dije: "¿Cómo es posible que me está pasando esta situación cuando yo te quiero? ¿Por qué me estás haciendo eso?". Llega justamente esto te estoy hablando que me pasó un mes seguido, y llega un día y yo tengo un sueño. Y en ese sueño yo veo a mi abuelita con una bata blanca y ella me dice que nunca fue ella a la que yo invoqué, que me confundieron, que a base de mi dolor se aprovecharon de esa situación. En ese sueño ella me dice que, pues, que no le tenga miedo, que ella no es, pero que ya no quería que yo le hablara, que porque ella fue mi abuelita aquí en vida y que yo podía compartir historias de ella aquí. Pero me dijo que ya no le estuviera hablando, por favor, que ya no, que porque aquí fui su abuelita, pero que ya no era momento, que ya era momento de soltarla y que para eso ella me iba a preparar. En el sueño ella puso una foto de ella en una mesa, puso un triángulo de vasos de agua y en medio puso una veladora blanca. Y ella me dice que vea su foto y le diga todo lo que yo quiero decirle en ese momento. Yo le empecé a mencionar todo, ¿no? Pues que la quería, que pues me disculpara si hice algo mal. Y ella me dijo que cuando terminara el sueño ella ya no iba a estar. Y que ella vino para quitarme a esa energía negativa Ujú. que me estaba matando, por así decirlo, porque pues me estaba desquiciando. Y dicho y hecho,
se termina mi sueño, eso fue un sueño, yo no la vi ni mucho menos, fue un sueño. Al terminar mi sueño pasan los días y tal cual, o sea, me dejaron de molestar. Obviamente, yo hasta la fecha te comparto que yo no le hablo a mi abuelita. Cuando son sus días de que cumple de fallecida, pues, le prendo una vela hasta ahí, pues, pero no le hablo. Y no sé cómo tú puedas tomar ese caso, tú que estás en el mundo espiritualista. Mira, es algo muy complejo porque tu abuelita fue mi guía, ¿sí? En el templo donde estábamos nosotros y yo también le tengo aunque ya no está aquí en este plano material, ya retrascendió un plano espiritual, eso también nos enseñan en los templos. Como ya trascendió un plano espiritual, pasa cierto tiempo para que esas almas puedan evolucionar. Entonces, como tú me manifiestas que estuviste muy apegada, en este caso a tu abuelita, y llegó un momento en que la llamabas, la querías hacer presente, o en cierto momento no había resignación, o no sabías cómo canalizar ese dolor, porque bueno, es un duelo, pero cada quien lleva los duelos de diferente forma. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos o recordamos a una persona que fue muy allegada, muy apegada o que quisimos mucho? Lo mejor es dejarla ir, recordarla, sus bellas acciones, todo lo bueno que sembró y sobre todo esas manifestaciones negativas que tú tenías, es porque tú tienes algo muy importante que hacer aquí. No sé, tú tienes alguna misión, porque a fin de cuentas cuando hay una misión en una persona o algo destinado para hacer, siempre va a haber un obstáculo, tanto consciente como inconsciente. Entonces, hay seres de luz que se manifiestan en los sueños, pero también hay seres de oscuridad que se manifiestan en los sueños. Y esos sueños querían tener o que tuvieras una mala imagen de tu abuelita. Tanto fue así que tu confusión pensaste que ella te laceraba y te lastimaba, cuando no, porque en vida ella nunca te laceró o lastimó, pero a fin de cuentas, cuando ella se manifiesta y se presentó, su amor fue de liberación, porque a fin de cuentas ella te dio un mensaje de que la dejaras ir. Entonces, es algo muy complejo, una experiencia eh, buena o mala, de acuerdo como lo quieras ver, pero a fin de cuentas, en el mundo espiritual, aquí lo importante es que nosotros los trinitarios marianos creemos en la reencarnación, en 7 vidas. O sea, en muchas creencias o muchas religiones piensan que uno muere y se acaba todo. No. Pero no, aquí nosotros los espiritualistas trinitarios marianos, perdón, sí creemos en la reencarnación. Yo, un ejemplo, tu abuelita ya falleció y tú no sabes si ya reencarnó. O yo voy a fallecer y a lo mejor es mi última reencarnación y ya no voy a poder reencarnar. Entonces lo único que yo te puedo decir, ella fue guía aquí y también es guía espiritual y tiene mucho trabajo que hacer. Entonces, tu amor de ella, te quisieron confundir en que ella te lastimó y te laceraba. Entonces, el mundo espiritual de luz y tanto el mundo espiritual de oscuridad, que se le llaman cubos, se manifiestan y saben lo que te duele, lo que necesitas, porque ellos se alimentan de eso y se alimentaban de tu dolor. Y tanto se querían alimentar de tu dolor que te querían confundir con tu abuelita. Porque ellos te conocen. Ellos saben lo que te duele, lo que necesitas, lo que no necesitas. Tanto el creador o las esencias de luz como también el lado opuesto. Entonces, al fin de cuentas, fue algo bonito que ella te dio un mensaje de que la dejaras ir y que la recordaras. Y que no la olvidaras. Incluso yo sé que la tienes en tu corazón, pero ella vive siempre y va a vivir por siempre. Muchas gracias, Ale, por compartir conmigo esto. Créeme que me das paz en mi corazón y sí, hoy aprendo que es mejor liberar y dejarla ir.
Muchas gracias por tu tiempo, por venir aquí a Muchas gracias Paradogmas. a ti. Esperamos tenerte pronto de nuevo y pues nos estamos viendo en un próximo episodio de Paradogmas. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego.